El dengue se está extendiendo por el hemisferio occidental a un nivel nunca visto desde que comenzaron los registros hace más de 4 décadas y los expertos advierten que el aumento de las temperaturas y la rápida urbanización están acelerando el ritmo de los contagios. En América Latina y el Caribe se han reportado más de 4 millones de casos en lo que va de este año, superando el récord anterior establecido en el 2019. Los funcionarios de salud de varias regiones están advirtiendo sobre clínicas llenas y nuevos contagios a diario. Además, se están registrando más de 2.000 muertes a causa de esta enfermedad. En este video conocerás qué está pasando exactamente con esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y cómo prevenirla. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El dengue es una enfermedad de origen viral que ha estado avanzando cada vez más lejos. Los primeros reportes de la enfermedad la ubican en los años 1630 en Guadalupe y Martinica en el Caribe, aunque también se lo ubicó en el sudeste asiático. El constante movimiento de viajeros y mercancías la fueron propagando por todo el mundo, pero su impacto era mínimo. El cambio climático ha sido lo que ha contribuido a una más fuerte propagación, pues ahora su principal vector de contagio, el mosquito Aedes aegypti, se ha propagado más hacia territorios que antes no eran aptos por ser más fríos. De esta manera, el dengue es una enfermedad que se encuentra en países como Francia, Italia y Estados Unidos. Actualmente se registra su presencia en 129 países y por lo que parece seguirá extendiéndose. La enfermedad se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre, vómitos y erupciones cutáneas. En casos muy graves puede causar sangrado y la muerte. La mayoría de los contagiados no presentan síntomas, sin embargo, los contagios frecuentes pueden desarrollar cuadros más graves. En la mayor parte de los casos, el dengue causa síntomas leves o incluso ningún síntoma y se cura en 1 a 2 semanas. Pero en casos infrecuentes se agrava y puede causar la muerte, como lo había comentado. Cuando aparecen síntomas, lo suele hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días. Entre estos síntomas se puede encontrar fiebre elevada de 40 grados Celsius, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido. Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad sea más grave. Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre. Entre estos se encuentran dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o en la nariz, cansancio, agitación, vómitos o heces con sangre, sed intensa, piel pálida y fría y debilidad general. Y por supuesto, las personas que presentan estos síntomas deben ser atendidas de inmediato. Tras la curación, las personas se pueden sentir cansadas durante varias semanas. Es importante que conozca las 3 fases por las que el dengue atraviesa. Estas fases son febril, crítica y de recuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días con manifestaciones de fiebre repentina, malestar general, eritema y dolor de cabeza en los ojos y las articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el tercer y el séptimo día y se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase se presentan los signos de alarma que llevan al dengue a grave. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el 7º y el 10º día, cuando mejora el estado general de la persona y poco a poco ésta se va reincorporando a su vida cotidiana. Las hembras de los Aedes aegypti pican a sus huéspedes para obtener las proteínas para sus huevos. Como parte del ciclo de reproducción, este mismo insecto también es el vector de contagio para el Zika y el chikungunya. Sin embargo, sería muy raro que un solo insecto portara más de un virus a la vez. El agua estancada es un factor para su presencia, pues también forma parte de su ciclo reproductivo, por lo que se aconseja evitar su presencia, mucho menos en lugares donde prolifera. El virus del dengue se transmite a los seres humanos por la picadura del mosquito hembra infectadas principalmente por el Aedes aegypti, y hay otras especies de géneros Aedes que también pueden ser vectores, pero su contribución es secundaria con respecto al Aedes aegypti. Cuando el mosquito pica a una persona infectada por el virus del dengue, este se replica en el intestino medio del mosquito antes de
diseminarse hacia los tejidos secundarios. El tiempo que transcurre entre la ingestión del virus y la transmisión al nuevo hospedero se denomina periodo de incubación extrínseco, y cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 25 y 28 grados Celsius dura entre 8 a 12 días. No solo la temperatura ambiente influye en las variaciones del periodo de incubación extrínseca, varios factores como la magnitud de las fluctuaciones diarias de la temperatura, el genotipo del virus y la concentración vírica inicial pueden influir también en el tiempo que tarda un mosquito en transmitir el virus. Los mosquitos pueden infectarse a partir de personas virémicas con el virus del dengue. Puede tratarse de una persona con infección sintomática o que todavía no ha manifestado síntomas o presintomática, aunque también puede ser una persona sin signos de alguno de enfermedad o asintomática. La transmisión de seres humanos a mosquitos puede ocurrir de 2 días antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad y hasta 2 días después de la resolución de la fiebre. El riesgo de infección del mosquito está directamente asociado con los niveles elevados de viremia y fiebre en el paciente. Por el contrario, niveles elevados de anticuerpos específicos contra el virus van asociados a un menor riesgo de infección del mosquito. La mayoría de las personas son virémicas durante los 4 o 5 días, si bien la viremia puede durar hasta 12 días. Eliminar los criaderos del vector es un modo eficaz para prevenir el dengue y sus complicaciones. Estamos luchando contra un ser vivo, un mosquito considerado entre las especies invasoras más peligrosas del mundo, que transmite varias enfermedades y cuya eliminación es fundamental para controlar estas enfermedades, específicamente el dengue. Los contagios a nivel mundial van arriba de los 4 y 5 millones de infectados, y de continuar así rebasará la cifra récord de 5,2 millones en contagios. De hecho, en América Latina ya rebasó el récord regional anterior al 2023 y ha sido catalogado como el año más caluroso desde que se lleva registro al respecto, y sobre todo en el hemisferio norte ha presentado una temperatura promedio de 1,5 grados más alta que en la era preindustrial. La urbanización de áreas antes rurales, boscosas o selváticas también ha contribuido tanto a la elevación de la temperatura como a la proliferación de mosquitos y con ello de enfermedades como el dengue. La OMS advirtió en enero que el dengue supone una amenaza pandémica y es la enfermedad transmitida por mosquitos que más rápido se propaga en el mundo. Aunque existen vacunas y mosquitos modificados que tienen una bacteria llamada Wolbachia para combatir la dolencia, una vez que la persona se contagia no hay tratamiento específico. La Organización Panamericana de Salud aclaró que su grupo de asesoría técnica sobre inmunización se reunió recientemente para hablar sobre las vacunas contra el dengue y se publicarán las recomendaciones una vez finalizadas. Los países más pobres son los que más sufren la enfermedad, ya que el mal saneamiento crea un caldo de cultivo fértil para los mosquitos infectados, mientras que la falta de aire acondicionado y de otros medios de protección en las ventanas permiten que el insecto circule libremente y los sistemas de salud se resienten ante los aumentos de los casos. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.